noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las obras maestras toman tiempo, pero su belleza rinde honor al trabajo y esfuerzo que se invirtió en su creación. Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del profeta Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Al Salmo 32 respondemos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia por un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros,
El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 17 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura corresponde a un texto que se conoce actualmente como Trito a Isaías, el tercer Isaías, un discípulo lejano, quizá después del destierro de Babilonia en el siglo VI. Del gran maestro del siglo VIII se ha dado nombre al libro, pero además este es uno de los textos más claros en los que se pone de manifiesto el valor redentor del sufrimiento, de tal manera que es la iglesia primitiva, después de lo que sucedió con la muerte y resurrección de Jesús, quien se atrevió a diseñar a la teología oficial del judaísmo y hablar de un Mesías que podía sufrir para salvar a su pueblo. Esto era lo que no admitía el judaísmo y lo que encontró la iglesia primitiva como la identidad de su Mesías Salvador. ¿Cómo podía ser esto que el Mesías no participara de los sufrimientos del pueblo? Un Mesías que viniera a pasearse en medio del pueblo sin experimentar sus llantos, sus sufrimientos, no sería un verdadero libertador. Si Dios sufre con su pueblo, también debía sufrir su enviado. La segunda lectura continúa con la carta a los Hebreos, en la que se nos muestra el papel del Hijo de Dios como sumo sacerdote. El autor quiere marcar las diferencias con el sumo sacerdote de esta tierra, que tenía el privilegio de entrar en la Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén, pero allí no había nada, estaba vacío. Por ello se necesitaba un sumo sacerdote que pudiera introducirnos en el mismo seno del amor de Dios y su misericordia, que está en todas partes, cerca de los que le buscan y le necesitan. Para ser sacerdote no basta estar muy cerca de Dios, sino también muy cerca de los hombres y de sus miserias. Es eso lo que nos muestra en este momento en el texto de la carta a los Hebreos, en el que se comienza una sesión sobre la humanidad del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote aprendió en la debilidad, como nosotros, aunque nunca se apartó del camino recto y verdadero, nunca pecó. Es uno de los pasajes más bellos en esta teología que el autor de la carta hace sobre el sacerdocio de Jesús. Esto da una confianza en el Dios en el que nos lleva, que supera la rigidez de un sacerdocio ritualista o simplemente formal. El sacerdocio de Jesús se amasa en la debilidad de nuestra existencia para conducirnos al Dios vivo y verdadero, al que no le importan los sacrificios rituales, sino el corazón del hombre. Si bien el título de sumo sacerdote no es muy halagueño y se usa poco en el Nuevo Testamento, debemos reconocer que estos versos de la carta a los Hebreos logran una teología nueva del verdadero sacerdocio de Jesús. Es sumo sacerdote porque es misericordioso. En el Evangelio nos ofrece una escena llena de paradojas, en las que se ponen de manifiesto los intereses de sus discípulos y la verdadera meta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. Ha precedido a todo esto el tercer anuncio de la pasión, la intervención de los hijos del Zebedeo. No estaría en sintonía con ese anuncio de la pasión. Es pues muy intencionado al redactor de Marcos, al mostrar que el diálogo con los hijos de Zebedeo necesitaba poner un tercer anuncio. El texto tiene dos partes: la petición de los hijos del Zebedeo y la enseñanza de los 12. Es un conjunto que ha podido componerse en torno al seguimiento y al poder, de la misma manera que antes se había reflexionado sobre el seguimiento y las riquezas. En el marco del camino hacia Jerusalén, pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder, como le piden los hijos del Zebedeo, estar a su derecha e izquierda, ser ministros o algo así, incluso estar dispuestos, decían, al dar la vida por ello.
La copa y el martirio es uno de los símbolos de aceptar la muerte y el sufrimiento, y lo que haga falta. Es verdad que en el Antiguo Testamento la copa también puede ser una participación en la alegría. Podemos imaginar que los hijos del Zebedeo estaban pensando en una copa o bautismo de gloria, más que de sufrimiento. Sin embargo, la gloria de Jesús era la cruz, y es allí donde no estarán los discípulos en Jerusalén. Lo dejarán abandonado y será crucificado en medio de dos bandidos. Fueron estos los que tendrían el privilegio de estar a la derecha y a la izquierda, como ignominia que confunde su causa con los intereses de este mundo. Esta es una lección inolvidable que pone de manifiesto que seguir a Jesús es una tarea inconmensurable. Es verdad que los discípulos podrán rehacer su vida, cambiar de mentalidad para anunciar el Evangelio, pero hasta ese momento Jesús camina hacia Jerusalén con las ideas lúcidas del profeta, que sabe que su causa puede ser confundida por los que le rodean y por los que se han convertido en contrarios a su mensaje del reino. Los grandes tienen una patología clara: dominar, esclavizar. No dejan que madure nadie en la esencia ética y humana. Por el contrario, el Dios del reino trata a cada uno con amor y según lo que necesita. Ahí está la clave de lo que quiere llevar adelante Jesús como causa, aunque sea pasando por la cruz. Un Dios que sirve a los hombres no es apreciado ni tenido como tal por los poderosos, pero para el mensaje del Evangelio, ese Dios que sirve como si fuera el último de todos merece ser tenido por el Dios de verdad. Es eso lo que encarna Jesús, el profeta de Nazaret. Llama la atención el versículo 45, el dicho sobre el rescate por todos. Este dicho puede estar inspirado en Isaías capítulo 53 al 12. No se trata propiamente de sacrificio ni de expiación, porque Dios no necesita que alguien pague por los otros. No es propiamente hablando una idea de sustitución, aunque algunos insisten demasiado en ello. Es en definitiva una idea de solidaridad con la humanidad que no sabe encontrar a Dios, y para ello Él debe pasar por la muerte, no porque Dios lo quiera, sino porque los poderosos de este mundo no le han permitido hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pensar que Jesús venía a sufrir o quería sufrir sería una concepción del cristianismo fuera del ámbito y las claves de la misericordia divina. El Hijo del Hombre debe creer en el ser humano, vivir en solidaridad con él. El cur Deus homo, porque Dios se hizo hombre. San Anselmo de Canterbury debía haberse inspirado mejor en esta idea de la solidaridad divina con la humanidad que en la división jurídica de una deuda o de un pago que sería imposible. Dios no cobra rescates con la vida de su Hijo, sino que lo ofrece como don gratuito de su infinito amor hacia la humanidad. Tanto Dios amó al mundo que le entregó a su Hijo, y no hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no tener la capacidad de servir a mis hermanos antes que mis intereses personales. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven hacia mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre de Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente en los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.